¿Cómo se escucha ahí? ¿Lo acomodamos mejor un poquito más aquí? ¿Ahí se escucha bien? Amén. Ahí. No, no se Más o escucha bien. menos, a la No, solapa. no se escucha. A ver, de este lado. Ahí. ¿Aquí? ¿Tampoco? No. ¿Dónde lo pongo? ¿Ahí mero? ¿Tampoco? ¿Así? Préndelo. No, a lo mejor si le suben un poquito probablemente. En la nariz. Préndelo. A ver ahí, Julio. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, igual. Prende. Ahí ya se escucha mejor. Sí está prendido. ¿Sí está? Ok. Bueno. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes es referente a que se unan al llamado que Dios nos hace. Él nos hace un llamado que es salir fuera, salir a llevar el Evangelio. Y Él ha puesto en mi corazón el deseo ardiente de pedirle al pastor que me permita este espacio, porque yo sé que aquí a ustedes no les puedo compartir del Evangelio porque todos somos pueblo de Dios. Amén. Pero allá afuera hay gente que el día de hoy no amaneció. Y hay gente que se va al infierno porque muchos de nosotros no tenemos el valor de compartirles. Entonces ardía en mi corazón el deseo de que nos unamos por las almas que se están perdiendo allá afuera. Yo quiero que vaya a Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús... Perdón, lo voy a cambiar porque, a ver. A ver, ahí se escucha mejor. Muy bien. Órale, ahora sí me parezco más al pastor. No es bonito parecerse a alguien que usted admire. Bueno, Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, todas las ciudades y las aldeas, no esta sí y esta no, enseñándoles en las sinagogas de ellos y predicándoles el evangelio del reino y sanando, fíjese bien esta palabra, sanando todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Recuerden, ahorita lo vamos a compartir, desamparadas. Y estaban dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande más obreros. Podemos ver las multitudes ahora en el 12 de diciembre, podemos ver las multitudes en un montón de, ahora en México y en todas las partes, gente desbalagada, gente confundida, y muchos de nosotros a veces los queremos traer al Evangelio a los pies de Cristo, y la forma incorrecta de hacerlo nos está fallando. No es tratar de agredir a estas personas, porque si tú checas tiempo atrás, tú estabas igual. Ahorita vamos a ver de dónde vienes tú y de dónde vengo yo también. Lo que Jesús quiso decir aquí, dice, Jesús dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los evangelistas. O sea, son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que les envíe más seguidores míos, para que compartan las buenas noticias con toda la gente. ¿Cuáles son las buenas noticias que Jesucristo vino a compartir? Que el Padre lo envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchas personas allá afuera que se están perdiendo porque tú y yo no les hemos compartido. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos de las naciones. No dijo, si quieren, vayan. No, Él nos dio una indicación. Entonces,
Las buenas noticias es que solamente Cristo salva. Lo podemos ver en Lucas 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuérdelo, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién de aquí ha estado quebrantado? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Podemos ver en las multitudes tantas personas que, aunque ven con sus ojos, tienen sus ojos espirituales, sus oídos espirituales cerrados, y tú y yo a veces les estamos compartiendo de una forma incorrecta, y en vez de traerlos, los estamos alejando. Ahí hay un foco de alerta, un foco donde hay que ver nuestro testimonio, hay que ver si a algunas personas, incluso nuestras familias, ya les compartimos y ya les quisimos compartir de una manera incorrecta, atacándolos con sus imágenes, atacándolos con la religionalidad, como decías, como religiosos. Y entonces, en vez de traerlos, los estamos ahora sí que alejando, ¿no? Él también fue a la gente quebrantada de corazón, a los cautivos, a los oprimidos, a las ovejas que estaban perdidas. Juan 5:2 dice, aquí está, aquí lo tengo, desde hace rato aquí lo vi, dice Juan 5:2. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Llegó Jesús a ese estanque y había ahí un enfermo y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le dijo, es que no tengo quien me eche al estanque. Cuando yo me voy a acercar al estanque, viene alguien. Después de que el ángel mueve, viene alguien y se mete primero que yo. Este hombre tenía 38 años en el estanque. Podemos ver que Dios no le dijo si cuánto tiempo tenía en el estanque, si Dios no le dijo si tenía quien le metiera. Muchas de las veces así se presenta Dios y nosotros cerramos las puertas. Dios solamente le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta tuya y mía quizás en este momento es sí, al instante decimos que sí. Este hombre tenía en el estanque 38 años. Analiza realmente a qué edad llegó Jesús a tu vida. Yo tenía 41 años cuando Jesús tuvo misericordia de mí y llegó al estanque de mi vida. Y como estos ciegos, cojos, quebrantados, oliendo a estanque, quizás oliendo a chiquero como el hijo pródigo, muchas de las veces así llegó Él a nuestras vidas. Entonces, hoy que tú ya formas parte del reino, del pueblo de Dios, acuérdate de cómo te rescató Dios, para que cuando tú tengas enfrente a las multitudes, a tu familia, les sepas llegar correctamente. Y acuérdate que muchas de las veces Dios les está tocando y muchas de las veces no abrimos nuestro corazón. A mí ya me habían compartido yo no hice caso. Entonces, no sé a qué edad llegó Dios a tu vida, Jesús a tu vida, pero vale la pena ser agradecidos y darte cuenta que hoy que ya tenemos, no sé, yo tengo ya 7, 8 años sirviéndole al Señor y yo anhelo servirle
Yo sé que ahorita mi prédica no es como las prédicas preciosas del pastor Raúl o del pastor Héctor, pero Dios me va a utilizar a mí, a mi manera, así como un chofar toca diferente al otro. A mí Dios me va a utilizar de esta forma. Amén. Y yo realmente anhelo salir a la calle. Yo busco cualquier persona, busco cualquier pretexto en cualquier persona para compartirle. Y tú tienes aquí 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años. El día de ayer nosotros fuimos a nuestra chayotera que tenemos y bajamos de chayotes un bote tremendo más otro puño. Entonces Rosita y yo platicando hace tiempo decía que Dios le reveló cuando Jesús fue a la higuera y fue a querer comer un higo y no había higos. Dios te plantó aquí y Dios puede llegar a tu vida y quizás el día de hoy te llame a cuentas, nos llame a cuentas. Y sería muy feo que Él nos llame a cuentas y nosotros no estemos dando aquello por lo que Él nos rescató. Quizás tú estabas cojo, quizás tú estabas ciego, quizás tú estabas paralítico, quizás tú estabas... Pero Dios nos da la oportunidad. Él utilizó una burra para hablarle a un profeta, que no me utilice a mí para decirte que tienes un llamado a salir allá afuera a compartir el evangelio. Amén. Entonces, sería importante ver de dónde te rescató Dios, porque quizás también te rescató de las multitudes. Dice Juan, nos muestra que, dice Jesús nos muestra que Él es Dios. Dice, la verdad, el camino y la vida. Jesucristo es la puerta al Padre, Jesucristo es la resurrección, Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es el agua que sacia nuestra sed. Jesucristo es el pan de vida, Él es el abogado a nuestro Padre, Él es el que perdona nuestros pecados y los echa al mar y no se vuelve a acordar de ellos. Estas son las noticias que nosotros tenemos que salir allá afuera a compartir. Y nosotros somos creación de Él. Él dice en Juan, dice, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Tú y yo somos creación de Dios. Déjame te cuento una pequeña historia. Hay un niño que creó un barco muy precioso, y le puso una vela para dirigir y le puso un timón a este barco. Entonces aprovechó que vivía cerca de un arroyo y que había lluvias. Entonces imaginó que en el arroyo iba a haber agua y quiso ir a divertirse con su barquito. Puso su barquito en el arroyo y empezó a divertirse, empezó a jugar con el barquito. Y entonces el arroyo de repente empezó a crecer un poco más, y empezó a crecer, y el barquito se le empezó a perder, y empezó a irse el barquito, y empezó a irse, y el niño quiso rescatar su barquito, y por más que corrió, las aguas se llevaron el barco, y el barquito fue golpeado por las rocas, y el niño solamente le quedó mirar cómo el barquito se fue de su vida. Entonces pasa el tiempo y este niño, caminando sobre la plaza del pueblo, ve un lugar donde había cosas que venden como aquí en un bazar, y vio su barquito. Entonces va con el señor de la tienda y le dice: oiga, ese barco es mío, ese barco yo lo crié, yo lo formé, ese barco yo lo diseñé. Y le dice el dueño del barco, perdón, el dueño de la tienda, sí, el dueño del barco, le dice: mira, hijo, yo no dudo que tú hayas formado y creado ese barquito, pero este barquito ahora es mío, y si tú quieres, lo tienes que pagar. Así es de que consigue dinero, y si lo quieres, tienes que volverlo a comprar. Este niño va, consigue dinero, regresa y compra su barquito. Entonces, ya caminando muy contento con su barquito, lo tiene en sus manos y lo ve destrozado, herido de algunos lados, ya sin el timón, sin sus velas, lo ve dañado, pero es su creación, y lo ve y se pone a platicar con el barquito y le dice: primero te formé y te crié, y eras mío porque yo te hice, pero ahora te volví a comprar.
eres doblemente mío. Amén. Amén. Eres doblemente mío. Al principio era el verbo era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Tú y yo fuimos creación de Él. Él nos hizo y después nos volvió a comprar, nos volvió a redimir con su sangre. Y no pagó como el niño dinero, pagó su sangre. Dejó realmente su sangre derramada. Yo quiero que traigas esto a tu mente y te das cuenta cuánto vales. O sea, vales la sangre de Cristo, no vales unas monedas. Amén. Y la gente que está allá afuera también puede valer la sangre de Cristo. Dios los eligió. Él dice, ustedes no me eligieron a mí, mas yo los elegí a ustedes. Amén. Entonces, Él nos hace un llamado a ir a las naciones, a ir allá afuera. Mira, dice, porque el Hijo del Hombre vino a porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, así como el barquito, nos perdimos y duramos, yo 41 años fuera, perdido, hasta que Dios tocó mi corazón a través de una persona que incluso estábamos hasta mal, pero Dios la utilizó para tocar mi corazón, para rescatarme. Dios puede rescatar a esas personas si Dios si tú realmente tomas la decisión, porque es un mandato lo que Dios hizo con nosotros, de que salgamos a llevar el evangelio. Entonces, perdido éramos y Él nos rescató. Efesios 1, del 7 al 8. Dice, hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Él pagó el precio infinito por nuestra salvación, el precio de la redención. Redención quiere decir me compró de vuelta con su sangre. Amén. Fuimos redimidos con su sangre. Fuimos comprados con su sangre. A partir de hoy no puedes menospreciarte, no puedes hacerte sentir mal. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios y Dios ya puso las semillas de la grandeza en ti y vales la sangre de Cristo. Amén. Nada más acuérdate, cuando estés deprimido, vales la sangre de Cristo. Y en Él es en el único que tenemos redención, solamente Cristo salva. Amén. Hasta aquí podemos ver que nuestro Salvador se llama Jesucristo y Él empezó dando las buenas noticias y Él empieza a juntar a sus discípulos. Dice, por lo tanto, ya a sus discípulos que juntó, dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate, si tú obedeces a Dios, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es un Dios de pactos y Él cumple su promesa. Amén. Imagínate caminar con Dios todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. ¿No sería maravilloso? ¿No anhelas eso? Amén. Sería maravilloso, ¿no? Romanos 10:15 dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Donde tú camines, donde tú vas a caminar, hay una promesa por parte de Dios. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dice más adelante, ¿cómo? Dice, ¿cómo pues invocarán a los que en los cuales no han creído? Una vez más dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicar si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El día de hoy, ustedes tienen un llamado a salir fuera. Iglesia es eso, salir fuera. Y el día de hoy tenemos el llamado de salir fuera. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos
obedecieron. Vemos en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Estamos llamados a dar fruto. El día de hoy, todos tienen un llamado. Y así como en aquel entonces Jesús los mandó a todos y no todos obedecieron, el día de hoy, muchas de las veces, vas a tener a alguien y Dios va a poner en tu corazón, compártele. Y hay de ti que no obedezcas, porque así como Él fue a la higuera, puede llegar contigo y te va a pedir frutos. Mejor pídele a Dios que te dé valor, Amén. que te dé las palabras, que ponga en ti el carácter, las palabras adecuadas y la prudencia para que le sepas compartir correctamente, porque a veces le compartimos incorrectamente, no somos prudentes. Hay una historia que ayer el pastor platicaba de un rey que soñó que se le caían los dientes, y entonces buscó quien les revelara el secreto, y entonces los adivinos que en ese entonces estaban le dijeron: a ver, platíquenos su sueño. No, pues mire, dice, yo soñé que todos mis dientes se me caían. Y el adivino le dijo: mire, mi rey, ese sueño quiere decir que toda su familia se va a morir primero que usted. Esto fue muy desagradable para el rey, e imaginarse que toda su familia se iba a morir primero que él. Entonces pide a otro consejero, y el otro consejero le dice: platíqueme su sueño. Dice: mire, yo soñé que todos mis dientes se me caían. Dice: oh, mi rey, qué maravilloso, qué extraordinario, qué maravilloso sueño acaba usted de tener. Gloria a Dios. Esto quiere decir que usted va a vivir más que toda su familia. Si ustedes checan, es lo mismo. Amén. Dicho de diferente forma. En la forma de pedir está el dar. Con tu testimonio, que es lo primero que ellos van a ver en ti, vas a atraer a las personas. El pastor siempre nos ha compartido cómo logró que el pastor Raúl viniera a los pies de Cristo con su testimonio. Entonces, es bien importante obedecer, bien importante que demos frutos, bien importante que te des cuenta lo que valemos. Dice: los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero recibieron poder cuando había venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, ustedes y yo estamos llamados a salir fuera, pero si ustedes checan, Pedro, Pablo y cada uno de ellos hacían milagros. A todos los que Dios nos está mandando, que dice que hermosos son los pies, entonces Él nos da poder de sanar. Como dice el pastor, arriésgate. Si no sana, no pasa nada. Tú oraste y estás haciendo lo que Dios te está mandando. Entonces, cuando tú le compartas a alguien, cuando tú veas que alguien esté enfermo, acuérdate, Jesús vino a sanar. Amén. Tú tienes el poder de sanar a las personas, pero siempre tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús. Jamás te quieras llevar la gloria. Amén. Jamás te quieras llevar la gloria. La gloria no está en ti. Dios te va a utilizar. Mira, estuvimos en Nogales, Guillermo y yo fuimos a compartir sobre la empresa, y fuimos a compartirle a un grupo de 45 pastores, y nos invitaron a predicar. Yo compartí, Guillermo compartió, y al terminar estaba la hermana Laura, una que ustedes conocen, que aquí ha estado, y ella dijo: yo quiero orar por las personas que se paren aquí al frente. Y entonces empezó a orar, y yo volteé hacia atrás y había un muchacho joven, y tenía sus ojos quebrantados, y yo le dije: tú tienes que pasar aquí al frente para que la hermana Laura ore por ti, porque tú eres un muchacho joven y tú le vas a servir a Dios. Entonces, en lo que la hermana Laura, que estaba allá en aquella esquina, estaba compartiendo, yo no me sentí yo sentí el compromiso de quedarme con el muchacho y no soltarlo. Entonces yo empecé a decirle: Dios te va a usar, porque eres un muchacho joven. Yo llegué a Dios hasta los 41 años.
pero tú estás muchacho y Él te va a usar. Y él empezó a brincar y brincar y brincar y brincar, y brincaba bien tremendo y bien tremendo. Y luego yo sentí la mano aquí y vi que era la de Guillermo. Guillermo también se juntó conmigo, y estaba el muchacho brinque y brinque, y los pelos se me pusieron así se paraban todos así, y se sentía una dimensión jamás conocida por mí, una dimensión tremenda. Y el muchacho empezó a hablar en lenguas, y hablaba y gritaba y lloraba el muchacho, y temblaba así como cuando Talía a veces viene y que tiembla. Yo creo que una Talía multiplicada, unas así temblando, todo bien tremendo. Y pues yo también estaba todo así, bailando así, y el muchacho hable en lenguas. Y yo decía, Padre, yo quiero entender, yo no entiendo lo que él dice, yo quiero entender. Y el muchacho empezó a hablar en español. Dice, el Señor me está perdonando y me está diciendo que me va a usar, que me va a llevar a las naciones y que yo le voy a servir como punta de lanza. Y empezó a llorar y se fue a los pies.